hijo de María, hijo de José, hijo del carpintero, hijo del hombre, ya lo hemos... hijo de Dios. En el Evangelio ya vimos, ¿no? La expresión hijo del hombre, Jesús la utiliza, es Jesús, solo la utiliza Jesús para referirse a sí mismo, la utiliza en el Evangelio la recoge en 81 ocasiones, lo cual ya se ve que Jesús está intentando subrayar algo que quiere que quede claro, que Él es hombre, que Él es plenamente hombre y que siente ese orgullo de ser hombre, lo subraya, su identidad. Pero claro, si tú tienes que subrayar tu condición humana, que parece que es evidente, ¿no? No hace falta eso, porque hace falta subrayar mi condición humana, es evidente. Es porque la está subrayando desde una perspectiva que no es simplemente humana. Aquí nos metemos en un tema fascinante, muy complejo y quedaría para muchas reflexiones. Vamos a intentar como ir a lo esencial. ¿Qué conciencia tenía Jesús de ser Dios, de ser el Hijo de Dios? Si tienes que subrayar tu condición humana, es que estás viendo que puede haber una confusión o eso se puede quedar en segundo plano porque, claro, eres Dios. Bien, vamos a meternos en esta cuestión. Vamos a ir al fondo porque eso nos ayudará a plantear la pregunta: ¿qué conciencia tenía Jesús de ser Dios? ¿O cuál era la conciencia divina de Jesús? ¿En qué consistía? Una pregunta que la puede responder. Pero si planteamos las cuestiones fundamentales, nos puede ayudar también a entender la pregunta y por eso ver dónde puede estar la respuesta. La conciencia que tiene es que es el Hijo de Dios, que Dios es su Padre. Y es una conciencia que le integra toda su personalidad. Y si tú dices, ¿qué es el sentimiento más profundo de Jesús? Su filiación divina, de que Dios es su Padre. Y eso está constantemente trasluciéndose. Cada vez que Jesús se dirige a su Padre, lo hace con un agradecimiento, una ternura, una devoción, una sumisión, también una obediencia. Él tiene la conciencia de que todo lo que tiene se lo ha dado su Padre. O sea, que Él es un regalo. Dios le ha dado todo lo que tengo, me lo ha dado mi Padre, lo dice. Yo hablo de lo que he escuchado a mi Padre. Incluso los apóstoles, ¿no? Tú me los has dado, dice en la última cena. Tú me los has dado, dirigiéndose a su Padre. Es un regalo tuyo. Es decir, Jesús siente todo, también su humanidad, su cuerpo humano, su madre, su padre, todo es de Dios, se lo ha dado Dios, no es suyo. De esa ternura, ese agradecimiento, esa devoción a su Padre, ¿no? Yo sé que siempre me escuchas, tiene una confianza total en su Padre. Esta confianza fundamental, pues se trasluce en muchas cosas, por ejemplo, en su agradecimiento, lo hemos visto, es el agradecimiento a su Padre, pero, por ejemplo, la confianza hace que en Jesús no se detecte momentos de miedo. Ya lo haremos en el Huerto de los Olivos, que pudo pasar, y qué sentimiento fue el que aplastó a Jesús. Fue miedo, ya lo veremos, pero
en el resto de su vida, una cosa que se pone es que no siente miedo, muchas veces para preocupación de los apóstoles. Cuando Herodes, ¿no?, parece que quiere prenderle y le dicen, oye, que Herodes busca prenderte, le dan el soplo, se lo dan unos fariseos, ¿no? Teóricamente no eran amigos, ¿no? Pero se ve que, oye, que Herodes va por ti. Pues la respuesta de Jesús, sabiendo que hay espías herodianos entre la gente que le escucha, porque había espías, decirle a esa zorra que estaré predicando hoy, mañana y pasado. Dices, uff, calla, ¿no? No le provoques, ¿no? Que ya está, ya tiene la idea de prenderte, igual que lo ha hecho con el Bautista, no le provoques. Él no tiene miedo, él dice lo que piensa. O en otro episodio así como muy claro en la barca, ¿no? Cuando están cruzando el lago y se desalta la tormenta y él está dormido en la cabecera de la barca, pues dices, se están hundiendo y le tienen que despertar. Despierta. ¿No te preocupa que nos hundamos? Es que estamos en peligro de muerte. Uno piensa, Jesús estaría muy cansado, evidentemente, pero claro, cualquiera, aunque esté muy cansado, si hay un peligro de muerte, reacciona inmediatamente. El miedo te hace reaccionar, despiertas y vamos, despiertas totalmente. Y los apóstoles estaban asombrados y también un poquito preocupados del, no sé, el pasotismo de Jesús, ¿no? Probablemente con el bamboleo de la barca y con la salpicadura del agua, tenía que haberse despertado en algún momento, pero se ve que se giraba y seguía durmiendo. Este hombre no reacciona. Él no tiene miedo. Claro, eso es, ¿por qué? Por confianza. Dice, cuando lo despiertan, ¿por qué tenéis miedo? Hombres de poca fe. El miedo él lo relaciona a la falta de confianza, a la falta de fe. Cuando todos los apóstoles, ¿no?, se preocupan de qué vamos a comer, qué vamos a vestir, cuando hacen sus viajes apostólicos, pues ¿por qué os preocupáis por eso, no? Vuestro Padre sabe perfectamente qué necesitáis. La confianza en su Padre. Pero, no sé, la manera que tiene de dirigirse a su Padre, cuando hace oración, siempre es una manera muy sencilla. O sea, las oraciones judías eran el subjuntivo tras el subjuntivo. O sea, eran grandes presentaciones y, oh, Señor de los ejércitos, tú que siempre nos escuchas, siempre era una especie como de cantinela, pues Jesús va directo, ¿no? Gracias porque me has escuchado. Ya está. Te doy gracias porque le has revelado estas cosas a la gente sencilla. Pues ya está. Son fórmulas muy directas, muy sencillas. Es más, y aquí llegamos a un punto importante, en la conciencia que tiene Jesús de ser el Hijo de Dios. Es que él llama a su Padre Dios Abba. Utiliza el término Abba. Bien. Para entender el efecto que tenía que Jesús utilizara esta palabra insistentemente, algunos estudiosos sostienen que Jesús, siempre que se dirigió a su Padre, se dirigió con el término Abba, incluso en el Padre Nuestro. Empezaba con la invocación Abba. Solo en una ocasión se dirige a su Padre sin utilizar el Abba, que es en la cruz, cuando dice Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No dice Abba, pero porque está citando un salmo que no utiliza el Abba, sino el Elohim.
Claro, ¿qué es Abba? ¿Qué significa Abba? Es el correspondiente directo a papá. Es la manera que tienen los niños hebreos, o mejor dicho, en arameo, que el hebreo es muy parecido, de llamar a su padre, ¿no? Papá. Es la misma, ¿no? Papá, Abba, ¿no? Es lo mismo. Claro, ¿cuándo se utilizaba este término con el padre, ¿no? Con tu padre biológico? Pues el niño podía llamar a su padre papá en público mientras era niño. Cuando llegaba a esa mayoría de edad, a los 12 años, en público no le podía llamar papá. Tenía que llamarle señor, de usted, ¿no? Lo que, bueno, en muchos sitios, ¿no? Eh, una costumbre que hay en algunos lugares y antes había en más sitios, ¿no? Ese respeto al padre, ¿no? Podía en la intimidad del hogar llamarle Abba, pero en la intimidad del hogar. No, Jesús utiliza el Abba para dirigirse a su padre, a Dios, en público. Es algo que chirriaba a los oídos de los judíos. Por eso le acusan. Se toma demasiadas confianzas con Dios. Es que se ha hecho hijo de Dios, ¿no? Es la reacción, ¿no? que provoca, ¿no? el término Abba. Porque para los judíos lo de nombrar a Dios era algo muy... Había que hacerlo con muchísimo respeto. Dios había revelado su nombre a Moisés en la zarza, Yahvé, el que es, o yo soy. Ese nombre no se puede utilizar en cualquier momento. Los judíos tenían que pronunciarlo en un ámbito litúrgico, en el templo, que era como el sitio más apropiado, que se podía en la sinagoga o en las oraciones del judío, pero era un término que tenía que estar rodeado de un gran ceremonial, porque era dirigirse a Dios. Y nombrar a Dios, invocar a Dios, era como un acto de disponer de Dios, llamarle la atención a Dios. Y por eso era algo tan serio, no se podía decir como muy a la ligera. Aunque Jesús llame a su padre, a Dios, papá, es que era como blasfemia, lo entendía como una blasfemia. De eso le acusan, ¿no? De blasfemo. Y, bueno, pues Jesús no solamente utiliza ese término para dirigirse a su Padre, sino que enseña a sus apóstoles a utilizar ese término para dirigirse a Dios. Dices, claro, es la conciencia de filiación divina y una filiación divina muy cercana, muy entrañable, ¿no? Con mucha confianza. Jesús enseña a sus apóstoles a tratar a Dios con confianza, como un hijo pequeño trata a su padre, con la confianza con que un hijo pequeño trata a su padre. ¿Por qué lo sentía así? ¿O él lo vivía así? Bien, y para llegar a la cuestión, una vez que hemos visto esa conciencia de ser hijo de Dios y que todo lo ha recibido de su padre y la confianza con la que le trata, con la que le ve, ¿no? Todo lo mío es tuyo, ¿no? Pues, ¿qué conciencia tenía Jesús de ser Dios o el Hijo de Dios? Y está claro por una serie de afirmaciones que él tiene esa conciencia. Cuando hablan de Abraham, están hablando con los fariseos y doctores de la ley sobre Abraham, vuestro padre, así las obras de vuestro padre, no Abraham. Y de repente le dicen, ¿no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y él les contesta, antes de que Abraham existiese, yo soy. Claro, esa afirmación es demoledora. Les ha dicho, antes de que Abraham existiera, Abraham llevaba miles de años, o sea que no era, yo soy. No es yo existo, es yo soy. Eso es Yahvé. O sea, está utilizando la raíz
de la palabra Yahvé. Cogieron piedras para apedrearle, ahí mismo. Tuvo que escapar, porque es que era la blasfemia más brutal que para ellos, ¿no? Se podía decir, porque él estaba diciendo una afirmación muy clara. Yo soy Dios, el Hijo de Dios. ¿Tenía esa conciencia? Ahora bien, ¿cómo tenía esa conciencia? Porque claro, tú dices, vale, entonces es la conciencia de Dios, lo planteamos el otro día, ¿no? Que está como pilotando la conciencia humana de Jesús, de manera que Dios lo sabe todo y Dios lo ve todo y por eso la conciencia humana de Jesús lo ve todo y dices, no funciona así, no funciona así. Jesús tenía la conciencia de ser el Hijo de Dios, de ser el Dios encarnado, que podía tener en cada momento de su vida, la conciencia humana que podía tener en cada momento de su vida. El recién nacido tenía conciencia de ser Dios con la conciencia de un niño. Y eso como, pues, o sea, el niño Jesús, ¿qué sabe el niño Jesús? ¿De qué se entera el niño Jesús? Pues de lo que se entera cualquier recién nacido. Era un recién nacido plenamente, ¿no? No había en su mirada una especie de sabiduría ancestral que al mirarte te taladra y sabe perfectamente qué hay en tu corazón, porque entonces hubiera sido un monstruo. Un niño que te mira así y dices, horror, ¿no? ¿Qué es esto, no? No, es un niño que miraba con el asombro de un niño que está descubriendo el mundo, que está descubriendo a sus padres, que está descubriendo su propio cuerpo y empieza a mirar sus manitas y pues Jesús era así. Pero ¿sabía que era el Hijo de Dios? Pues con la conciencia con la que un niño puede tener de que Dios es su Padre. Y fue algo que se fue haciendo presente en su vida según era el momento o los estadios de conciencia humana que tenía Jesús. Y una conciencia que Dios es mi Padre y yo estoy con Dios desde siempre. Existo desde siempre, antes de que Abraham fuera, ¿no? O el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O el Padre y yo somos uno. Pues esa es la conciencia que tiene Jesús. Pero fue una conciencia que fue como actualizándose o no es que empezara a ser hijos de Dios con el tiempo, no. Era simplemente su conciencia humana se hizo cargo de esa realidad según su estado en el estadio en que se encontraba. Niño, adolescente, joven, adulto. Bien. Claro, aquí es una cuestión. Toda esa plenitud de la divinidad, la conciencia de ser el Hijo de Dios, está confinada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está como concretada en su humanidad. Esto es lo que San Pablo, de diversas maneras, intenta decir, que es causa un misterio, ¿no? Esto cómo está la plenitud de la divinidad habitando corporalmente en Jesús, corporalmente. ¿Cómo puede ser? Sí, es que Jesús era Dios, plenamente Dios, en su humanidad, corporalmente. Era perfecto Dios y perfecto hombre. Pues eso, que se anonadó, ¿no? Es la otra forma que tiene San Pablo de siendo de condición divina, se anonadó, ¿no? Se rebajó, se hizo hombre, ¿no? Se hizo hombre. Aquí probablemente, y con esto terminamos, aquí habría que no digo una corrección a San Pablo, que de quién se puede corregirle a San Pablo, no. Pero Jesús nunca sintió como humillante su condición humana. Jesús ha sido
el ser humano más orgulloso de ser humano que ha existido y que existirá. Nadie está más orgulloso de su condición humana y de sus hermanos los hombres que él, de pertenecer al género humano. Para él no fue un anonadamiento, o la palabra anonadamiento, kenosis, ¿no?, de que utiliza San Pablo, no hay que entenderla de una manera como de humillación, porque no la entendió nunca así. Y esto veremos cómo se refleja en una serie de gestos suyos de servicio que él no entendía como humillantes, aunque los demás lo entendían como humillantes. Y por eso se negaban a que lo hiciera, ¿no?, como el lavatorio de los pies. Ya lo veremos.